La historia de la conquista de América, bueno, casi siempre nos la han contado como una aventura de hombres, pero hoy vamos a darle la vuelta a esa historia. A ver, si pensamos en ello, la imagen que nos viene a todos a la cabeza es esa, ¿verdad? El conquistador, con su armadura, su caballo, la figura central de una historia que parece totalmente masculina. Pero esa imagen, como vamos a ver ahora mismo, está, digamos, bastante incompleta. Y aquí es donde la cosa se pone interesante. ¿Qué pasaría si les dijéramos que a esta historia le faltan algunas de sus protagonistas más poderosas? Y si la clave para construir el nuevo mundo no la tuvieron solo los hombres, sino también las mujeres, que, de hecho, estaban al mando. Vamos a empezar por ahí, por desmontar esa idea de que las mujeres no estaban, el llamado mito de la ausencia, una narrativa que lleva siglos con nosotros. Y es que este es el punto clave. Una cosa es conquistar y otra muy distinta es construir una sociedad. Sin la llegada y la acción de las mujeres españolas, aquellos primeros asentamientos se habrían quedado en simples campamentos militares. Ellas fueron las que transformaron la conquista en una colonización de verdad. Y para entenderlo, vamos a empezar por todo lo alto, con la mujer de más rango en las primeras colonias americanas. Imaginen la escena, por favor. Año 1509. María de Toledo, que no era una cualquiera, era sobrina del duque de Alba, desembarca en Santo Domingo. Pero no llega sola, con ella trae a todo un séquito de damas nobles. Y con ellas, la moda, el protocolo y sobre todo las alianzas matrimoniales que crearon la primera aristocracia del Caribe. Pero ojo, su poder no se quedó en lo social, ¿qué va? Cuando murió su marido, Diego Colón, María sacó a relucir una capacidad política increíble. No se retiró a llorar a un convento, no, se arremangó y se puso a defender los privilegios de su familia, pleiteando nada menos que contra la corona. Gobernó en la práctica, negoció, vamos, que sentó las bases de la figura de la matriarca que protege el linaje a toda costa. Y el caso de María no fue único, ni mucho menos. Ahora vamos a ver cómo otras mujeres llevaron el título oficial de gobernadora, con mando civil y militar, en sitios clave del imperio. La historia de Isabel de Bobadilla es un ejemplo perfecto de cómo una leyenda romántica puede tapar una realidad fascinante. Todos la conocemos como la Giraldilla de La Habana, ¿no? La mujer esperando eternamente. Pues bien, la realidad documentada es otra. Cuando su marido, Hernando de Soto, se fue a explorar Florida, la dejó a ella al mando con plenos poderes. Y vaya si gobernó. Organizó la defensa de la isla contra los corsarios, gestionó el avituallamiento de las tropas. Fue una gobernante hecha y derecha. Y de la gestión eficaz pasamos ahora a la pura ambición de poder. La historia de Beatriz de la Cueva es muy corta, pero es que es de película. Fíjense en lo rápido que fue todo. Se entera de que su marido ha muerto y no pierde ni un segundo. En cuestión de horas, presiona al cabildo para que la nombren gobernadora, algo totalmente inaudito. ¿Y su firma? Su firma es una declaración brutal, la sin ventura. Estaba reclamando el poder. Su intento de tomar las riendas acabó en tragedia, sí, pero el desafío que lanzó a las normas de la época quedó ahí, para la historia. Claro que, a diferencia del golpe de efecto de Beatriz, el poder de nuestra siguiente protagonista fue totalmente oficial, con el sello del rey. Y para eso, nos vamos al virreinato del Perú. Ana Francisca de Borja, de una de las familias más nobles de España, no era una simple figura decorativa. Cuando su marido el virrey tuvo que irse a pagar una rebelión, una cédula real la nombró a ella gobernadora. Y vamos, no tardó nada en tener que demostrar de qué pasta estaba hecha. Aparecen piratas y ella, sin dudarlo, toma el mando militar, recluta soldados y supervisa la defensa del Callao. Actuó como la máxima autoridad del territorio más rico del imperio, así de claro. Y este tipo de situaciones se repetían a distintas escalas. Vamos a ver un ejemplo más local, pero igual de importante, centrado en proteger el patrimonio familiar. Isabel Manrique es el prototipo de regente eficaz. Se queda viuda y no se limita a ser la tutora legal de su hija, que era la heredera. No, asume directamente la gobernación de la isla, nombra a sus propios funcionarios, imparte justicia y, lo más importante, defiende con uñas y dientes los derechos de la isla frente a organismos superiores. Protegió el poder político y el futuro de su linaje. Bueno, y si hasta ahora hemos visto a mujeres gobernando en tierra, prepárense, porque la siguiente historia rompe uno de los mayores tabús de la época, el mando de un barco, bueno, de una flota entera. Vamos a pararnos un momento a pensar en lo que significa esto. Almirante de la Mar Oceana. No era un título honorífico para quedar bien, era el mando supremo de una flota en el océano más grande y peligroso del mundo. Que una mujer tuviera ese cargo en el siglo XVI era, directamente, algo impensable. Está claro que Isabel Barreto no podía andarse con tonterías. Tenía a su cargo a marineros agotados, enfermos, a punto de amotinarse en mitad de la nada. Su autoridad tenía que ser de hierro, o no sobrevivían.
Ni ella ni ellos. Y aquí llega el momento cumbre de su historia. En plena expedición por el Pacífico, su marido, el jefe, muere. Isabel no solo hereda el título de almirante, sino que ejerce el mando. Con la tripulación al límite, ella toma el timón y consigue lo imposible, cruzar el océano y llegar a Manila. Es, sin duda, una de las mayores proezas de la historia de la navegación, y su protagonista fue una mujer. Bien, hemos visto estas historias alucinantes, pero claro, la pregunta es inevitable. En una sociedad que nos han pintado como tan patriarcal, ¿cómo es posible que estas mujeres tuvieran tanto poder? Pues fue por una combinación de factores muy potente. Primero, su origen noble les daba una legitimidad que nadie discutía. Segundo, las leyes castellanas daban un poder enorme a las viudas para administrar el patrimonio. Y a eso hay que sumarle una inteligencia legal brutal para usar las leyes a su favor y, sobre todo, una fuerza de voluntad de acero para no dejar pasar ni una sola oportunidad. Virreinas, gobernadoras, almirantes. Como vemos, el poder femenino fue una pieza real y fundamental en la construcción de la América hispana. Pero estas mujeres de la élite no fueron las únicas. ¿Qué hay de las mujeres soldado que combatieron? ¿O de las empresarias que levantaron imperios económicos? ¿Y de las maestras que fundaron las primeras escuelas? Sus historias también tienen que ser contadas, y lo haremos. Vamos a meternos de lleno en una parte de la historia que, la verdad, a menudo se queda en la sombra. Hoy vamos a explorar el papel absolutamente fundamental de las mujeres españolas en la construcción de un nuevo mundo, un matriarcado oculto que fue en realidad la arquitectura de América. Y esta idea es el punto de partida de todo. Durante siglos, la imagen que nos ha llegado es la del conquistador, siempre en masculino. Pero la realidad, como vamos a ver, fue muchísimo más compleja. La consolidación de esa nueva sociedad dependió, en su mismísimo núcleo, de la presencia y la acción de las mujeres. Todos tenemos en la cabeza esa figura del conquistador a caballo con su armadura, casi como un héroe solitario. Pero esa es una foto incompleta. Le falta una parte crucial. Detrás, y muchas veces justo al lado de esos hombres, había miles de mujeres cuyas historias son igual de importantes, aunque casi nunca se cuenten. Pues bien, vamos a descubrir esa parte oculta. Vamos a empezar fuerte, rompiendo el primer gran estereotipo, el de la mujer como una figura pasiva. A ver, en la frontera de la conquista, que era un entorno brutal, las normas de género se volvían mucho más flexibles, simplemente por pura necesidad. Aquí, las mujeres no solo sobrevivieron, sino que lucharon, lideraron y defendieron con uñas y dientes. La historia de Inés Suárez durante el asedio de Santiago de Chile es que es de película. Hay que imaginarse la escena. Estamos en 1541, la ciudad está a punto de ser arrasada, los defensores están desesperados, a punto de rendirse. Y de repente, en medio del caos, Inés Suárez da un paso al frente. Su plan es escalofriante. Propone decapitar a los 7 caciques que tenían como rehenes para desmoralizar al enemigo. Ante la duda de los hombres, fue ella misma quien tuvo que llevar a cabo el plan. Un acto de una crueldad tremenda, sí, pero calculada, que cambió por completo el curso de la batalla y salvó el asentamiento. Inés no era una simple acompañante, no, fue una estratega militar en el momento más crítico. Y esto lo resume a la perfección. A la izquierda, el mito, la imagen de siempre. A la derecha, la realidad, documentada por los propios cronistas de la época, como Bernal Díaz del Castillo. Nos hablan de mujeres como María de Estrada. En la decisiva batalla de Otumba, luchó a caballo, con espada y escudo, con una furia tal que se decía que hacía maravillas. El propio Hernán Cortés la recompensó exactamente igual que a cualquier otro conquistador, reconociendo su valor extraordinario en pleno campo de batalla. Ahora, la historia de Catalina de Erauso es que parece sacada de una novela de aventuras. Fijaos en la cronología. Hacia el 1600 se escapa de un convento y adopta una identidad masculina. Durante años sirve como soldado de élite en la durísima guerra de Araujo, en Chile, ganándose por su valentía el rango de alférez. Pero lo más alucinante ocurre en 1625 cuando se descubre su secreto. Lejos de ser castigada, su caso llega a las más altas esferas. Un año después, el mismísimo Papa le da permiso para seguir vistiéndose como un hombre. Y poco después, el rey de España le confirma su sueldo y su rango militar. Su vida no es que rompiera las barreras de género, es que fue validada por las máximas autoridades de su tiempo. Increíble. Y ojo, que no fueron casos aislados para nada. Tenemos a Mencía de los Nidos, que se enfrentó a la cobardía de los hombres para organizar la defensa de la ciudad de Concepción, o a Ana de Haya, que demostró una resistencia física sobrehumana al sobrevivir a la desastrosa expedición de Orellana al Amazonas, que aniquiló a casi todos los hombres, o a Juana Mansilla, que en México defendió el patrimonio familiar con una lealtad y una fuerza inquebrantables. Todas ellas, cada una en su frente, fueron pilares indispensables. Vale, hemos hablado de la violencia, de la defensa,
Pero, ¿qué pasa después? Porque una vez conquistado un territorio hay que colonizarlo de verdad. Y esa labor, la de transformar campamentos militares en ciudades, en hogares, esa labor recayó fundamentalmente en las mujeres. Ellas fueron las verdaderas madres de la tierra. Pan, aceite, vino. 3 palabras que pueden sonar sencillas, pero que en ese contexto lo eran todo. Simbolizaban la dieta mediterránea, sí, pero también la cultura española y sobre todo la liturgia católica. Sin pan de trigo y sin aceite de oliva no había misa, no había una vida civilizada, tal y como la entendían en esa época. Y resulta que estos 3 elementos, básicos para ellos, no existían en América. Y es aquí donde el ingenio femenino se vuelve absolutamente crucial. Tenemos a Inés Muñoz, cuñada de Pizarro. Encontró casi por casualidad unos poquitos granos de trigo en un barril de arroz. Los sembró y cuidó como si fueran oro y consiguió aclimatar el cereal a Perú. E hizo lo mismo con el olivo. Mientras, María de Escobar no solo cultivó trigo, sino que fue más allá. Creó un sistema para distribuirlo, obligando a los agricultores a compartir sus semillas. Ellas no estaban solo plantando cultivos, estaban trasplantando el corazón de su cultura a un nuevo continente. Y si hablamos de historias épicas, la de Mencía de Calderón se lleva la palma. Esto es una auténtica odisea. Al morir su marido, ella asume el mando de una expedición para llevar a 50 mujeres nobles a Asunción. Su viaje se convierte en un infierno de 6 años. Fijaos en el recorrido. Primero, un ataque de piratas. Después, un naufragio en la costa de Brasil. Y desde allí, lidera una caminata inhumana de 2 años a través de la selva. El hecho de que consiguiera llegar a su destino con parte del grupo es un testimonio de un liderazgo y una resiliencia que cuesta imaginar. Esas mujeres se convirtieron en las matriarcas de la élite de toda la región. Y para que no quede ninguna duda de que ellas eran muy conscientes de su propio valor, tenemos la voz de Isabel de Guevara. En 1556 escribió esta carta a la corona. En ella narra cómo las mujeres hicieron todo el trabajo, atender a los enfermos, cocinar, vigilar, cuando los hombres se derrumbaron por el hambre en la primera fundación de Buenos Aires. Pero no se queda ahí. Exige una recompensa, reclama su parte de la conquista por derecho propio. Es un documento brutal que demuestra que estas mujeres no solo trabajaron, sino que lucharon por el reconocimiento de su labor. Así que, como hemos visto, el papel de la mujer española fue doble y desde luego fundamental. Por un lado, fueron guerreras y defensoras cuando hizo falta, y por otro, fueron las verdaderas arquitectas de la nueva sociedad, sembrando la tierra, construyendo familias y estableciendo las bases culturales que iban a perdurar durante siglos. Todo esto nos lleva a replantearnos la pregunta del principio. A la luz de estas historias, de estas pruebas, la respuesta es mucho más compleja, ¿no? La construcción de América no fue una empresa de hombres, fue una obra conjunta donde el papel de las mujeres fue, en muchísimos aspectos, el cimiento sobre el que se edificó todo lo demás. Y que nadie piense que aquí se acaba la historia. Lo que hemos visto hoy es solo la punta del iceberg. Las historias de las mujeres que tomaron las armas y de las que sembraron la tierra son solo el principio. Quedan por explorar las vidas de las que gobernaron, de las que fueron mecenas del arte, de las que exploraron los límites de la espiritualidad. Sus historias también están ahí, esperando a ser contadas. Hoy vamos a darle la vuelta a una historia que creíamos conocer muy bien, la de la colonización española de América, pero la vamos a mirar desde un ángulo que, a menudo, se queda en la sombra. Si pensamos en la conquista, ¿qué imagen nos viene a la cabeza? Seguramente esta, ¿verdad? La del conquistador, un hombre blanco con su armadura y sobre un caballo. Es una imagen potentísima, no hay duda, pero esconde una realidad social que es muchísimo más rica y compleja. Y claro, aquí es donde surge la gran pregunta. ¿Es esta toda la verdad? Porque, a ver, una cosa es conquistar un territorio, llegar y plantar una bandera, y otra muy, muy distinta es colonizarlo. Es decir, crear una sociedad desde cero, construir un hogar, una comunidad. Pues precisamente de eso vamos a hablar. Vamos a meternos de lleno en las historias de las mujeres que fueron las verdaderas arquitectas de la sociedad hispanoamericana. Y vamos a empezar por su poder espiritual y cultural, que fue inmenso. Y ojo, porque no estamos hablando de un papel secundario para nada. Ellas fueron el auténtico motor del cambio. Fueron la fuerza que hizo que un campamento militar lleno de soldados se convirtiera en una ciudad con familias, con iglesias, con vida. Y para que veamos cómo lo hicieron, vamos a empezar con un caso increíble en México. Vamos a hablar del poder de la educación como una verdadera herramienta de transformación cultural. Os presento a Catalina de Bustamante. Y esta mujer fue, una visionaria. Tenía clarísimo que para construir un mundo nuevo, lo primero que había que hacer era formar las mentes de las mujeres, que a su vez formarían a las futuras generaciones.
Fijaos qué plan tan inteligente. Fundó en Texcoco el primer colegio para niñas de la nobleza indígena. ¿Y por qué? Porque sabía que ellas iban a ser las madres y las esposas de la élite del mañana. Su objetivo era, en el fondo, cristianizar la sociedad desde dentro, desde el corazón mismo de las familias. Pero esperad, que la historia de Catalina no se queda solo en las aulas. Esta mujer tenía un coraje tremendo. Cuando vio que los funcionarios españoles cometían abusos contra sus alumnas, ¿qué hizo? No se calló. Se fue directa a la corona, a las más altas esferas, para denunciarlos. Y lo consiguió. Obtuvo protección real para su colegio. Dejamos México y ahora nos vamos a una historia que cruza literalmente el mundo entero. Una historia de poder espiritual que, como vais a ver, no entendía de fronteras. Fijaos en este número. 66 años, una edad en la que la mayoría de la gente ya está pensando en retirarse, en descansar. Pues bien, a esa edad, Sor Jerónima de la Asunción hizo las maletas y se lanzó a la mayor aventura de su vida, una prueba de una voluntad de hierro. Y cuando digo aventura, me quedo corto. Esto fue una auténtica odisea. Salió de Toledo, cruzó todo el Atlántico, atravesó el Virreinato de Nueva España, lo que hoy es México, a pie y en carreta, y al llegar al Pacífico se subió al legendario galeón de Manila. Su destino final, Filipinas, para fundar el primer monasterio femenino de toda Asia. Casi nada. Y una vez en Manila, ¿creéis que se relajó? Para nada. Allí le esperaba otra batalla. Se enfrentó a las autoridades coloniales para mantener la austeridad de su orden. Y lo más revolucionario de todo, insistió, se empeñó en que las mujeres locales, indígenas y mestizas, pudieran entrar en el convento. Algo absolutamente impensable en esa época. Y de una misionera pionera en Asia, saltamos a una historia completamente distinta. Nos vamos a la frontera más lejana del imperio, a la California de finales del siglo XVIII, para hablar de otro tipo de poder, el poder de la ley. Aquí conocemos a Eulalia de Callis, era la esposa del gobernador Pedro Fages, y en un lugar donde parecía que solo mandaba la ley del más fuerte, ella demostró que la ley, la oficial, también podía ser un arma para defender la dignidad de una persona. A ver, pensemos en el papel que se esperaba de ella, ser la esposa perfecta, sumisa, callada, la mujer del gobernador. Pero la realidad fue otra muy, muy diferente. Eulalia cogió y plantó la primera demanda de divorcio formal de toda la historia de California. Ahí es nada. Y no se anduvo con chiquitas. Acusó a su marido, el mismísimo gobernador, de adulterio y malos tratos. Se enfrentó al qué dirán, a la presión de las autoridades, de la iglesia. La llegaron a arrestar. La amenazaron con la excomunión, pero ella aguantó. Y con su lucha sentó un precedente importantísimo. Las mujeres podían usar el sistema legal para defender sus derechos. Así que, como veis, las historias de Catalina, de Sor Jerónima, de Eulalia, no son solo anécdotas curiosas, son las piezas de un puzzle mucho más grande, el de ese matriarcado oculto que construyó el Nuevo Mundo. Todas ellas, y muchísimas otras como ellas, representan ese matriarcado fundacional, uno que a menudo no se ve en los libros de historia, pero que fue absolutamente esencial. Fueron ellas las que de verdad convirtieron la conquista en colonización, las que tejieron la sociedad con la educación, la familia, la cultura, la vida, al fin y al cabo. Y esto, claro, nos deja con una reflexión final, ¿no? Si estas mujeres fueron las arquitectas de todo un continente, la pregunta es inevitable. ¿Cuántas otras historias igual de importantes siguen ahí, ocultas, esperando a que alguien por fin las cuente? Vamos a viajar en el tiempo, al siglo XVI, en plena Nueva España. En medio de todo el caos de la conquista, una mujer se atreve a desafiar a los más poderosos. Pero no es una noble ni una guerrera, es una maestra. Se llamaba Catalina de Bustamante, y su historia es la de cómo una simple carta cruzando el océano, no solo exigió justicia, sino que puso en marcha una misión real que cambió la educación para siempre. Vamos a conocerla. Para que nos hagamos una idea de la dimensión de todo esto, empecemos por aquí, en Texcoco. Y olvidemos la imagen de una escuelita pequeña. El propio obispo Zumárraga lo describe así, un lugar para más de 400 jóvenes. O sea, estamos hablando de un proyecto colosal, casi una ciudad en miniatura solo para ellas. Y en medio de todo ese tinglado, había una mujer al mando de todo. Bien, primera parte, una misión educativa. Y ojo al subtítulo, Forjando una nueva sociedad, porque aquí está la clave de todo. No se trataba solo de enseñar, el objetivo de los franciscanos era muchísimo más ambicioso. Querían, literalmente, construir una nueva sociedad indígena desde cero, y su herramienta principal iban a ser los más jóvenes.
¿Y cómo pensaban hacerlo? Pues la estrategia era bastante radical, la verdad. La idea era crear una ruptura, separar a los niños y niñas de sus familias, de su cultura, para, por así decirlo, reeducarlos por completo. La esperanza era que estos jóvenes, al crecer y casarse entre ellos, se convirtieran en la semilla de pueblos totalmente nuevos, ya cristianizados y leales a la corona. Vamos, una ingeniería social en toda regla. Y aquí entra en escena nuestra protagonista. Para un proyecto tan enorme y delicado como el de Texcoco, necesitaban a alguien excepcional. Y la encontraron. Su nombre, Catalina de Bustamante. Era una mujer española, una laica consagrada, lo que se conocía como terciaria franciscana. Para que nos entendamos, vivía bajo los principios de la orden, pero sin ser monja. A ella le dieron esta responsabilidad gigantesca. Claro, no eligieron a cualquiera. Fijaos en cómo la describe el obispo: honrada, honesta, virtuosa y de muy buen ejemplo. Pensemos que la sociedad de la conquista era a menudo brutal y caótica. Ahí se necesitaba a alguien quien pusiera respeto no por la fuerza, sino por su integridad y su carácter. Y esa, parece ser, era Catalina. Y bueno, ¿qué enseñaba? Pues no eran solo clases de leer y escribir, ni mucho menos. Era una inmersión cultural completa. Primero, el castellano, el idioma del poder. Segundo, nuevas labores domésticas, pero al estilo europeo. Tercero, el catecismo cristiano, por supuesto. Y cuarto, y esto era un cambio brutal para ellas, la idea del matrimonio cristiano, monógamo y para toda la vida. Estaba moldeando cada aspecto de su futuro. Pero claro, un proyecto así no iba a ser un camino de rosas. La misión de Catalina estuvo a punto de saltar por los aires por culpa de un suceso gravísimo, un momento que puso a prueba no solo el colegio, sino el valor de la propia Catalina. El punto de inflexión fue este: un secuestro. Así de claro. Un tipo llamado Juan Peláez de Berrio, que era hermano de un oidor de la primera audiencia, vamos, alguien muy, muy poderoso, como un juez del Tribunal Supremo de la época, ordenó que secuestraran a 2 de las alumnas. Las sacaron por la noche, saltando los muros. Fue una demostración de poder brutal y una violación total del santuario que Catalina dirigía. La reacción de Catalina no fue de miedo, fue de pura furia. Las crónicas cuentan que se fue directa a ver al obispo, indignada, y llorando a borbollones. Imaginaos la escena. No era solo un ataque contra su autoridad, era un ataque contra unas niñas que estaban bajo su protección. Se nota que las defendía con uñas y dientes. Y aquí es donde Catalina hace algo extraordinario. En lugar de callarse y agachar la cabeza ante gente tan poderosa, hizo lo impensable para una mujer en su posición. Se asaltó a todas las autoridades de Nueva España y apeló directamente al jefe de todo el imperio, el rey Carlos V. Escribió una carta, un misil de papel lanzado a través del Atlántico para exigir justicia. Aquella carta, que era un acto de fe y desesperación a partes iguales, cruzó el océano y llegó a España. Y aunque iba dirigida al rey, él estaba fuera. Así que cayó en manos de quien gobernaba en su ausencia, la emperatriz Isabel de Portugal. ¿Y la reina? La reina leyó y escuchó. Y la reacción fue increíblemente rápida. Fijaos en la cronología, que es alucinante. Catalina escribe en 1529. Pues en agosto de ese mismo año, la reina ya está emitiendo decretos reales para proteger los colegios. Y no solo eso, para 1530, inspirada por la carta, ya está organizando una misión de maestras para enviarlas a Nueva España. La voz de una maestra no solo había llegado al trono, sino que había provocado una acción inmediata. Y la respuesta de la reina no fue un simple tirón de orejas, no, fue contundente. Impuso una multa de 10.000 maravedíes, que era un auténtico dineral para la época, a cualquier funcionario que se atreviera a dañar el colegio. Catalina no solo consiguió justicia, consiguió un escudo legal y económico forjado por la mismísima corona. Pero el impacto de la carta de Catalina fue mucho más allá de proteger su escuela. Sin que ella lo supiera, había activado un efecto dominó que crearía algo mucho más grande. Y este es el gran legado. La reina Isabel se tomó el asunto como algo personal. La carta de Catalina le abrió los ojos a un problema que quizás no conocía, la falta de maestras, así que la emperatriz más poderosa del mundo se puso ella misma a reclutar, a convencer y a financiar a mujeres para que cruzaran el océano. Esto creó un modelo de colaboración totalmente nuevo entre el poder real y las educadoras sobre el terreno. Y los detalles de la preparación de esa misión son fascinantes. No fue solo una orden, fue una operación logística en toda regla. Esto es como la lista de la compra para el viaje. Casi 400 kilos de bizcocho, 200 huevos, 40 litros de aceite y 2 docenas y media de gallinas vivas, seguramente para tener huevos frescos en el viaje. Y por supuesto, el material de trabajo, 300 cartillas de doctrina. La implicación de la reina llegó hasta el último detalle.
Hay que pararse un momento a pensar en estas mujeres. La mayoría eran como Catalina, laicas consagradas. Lo dejaron todo, su casa, su familia, su vida conocida, para meterse en un barco durante meses rumbo a lo desconocido. Y todo, absolutamente todo, fue por el efecto dominó que había provocado una maestra en Texcoco que se atrevió a alzar la voz. Al final, la historia de Catalina de Bustamante nos enseña cómo el coraje de una sola persona puede provocar olas que cambian la historia. Su carta no solo salvó a sus alumnas, sino que encendió la mecha de una misión educativa que cruzó el océano. Y esto nos deja pensando, ¿cuántas de las grandes transformaciones de la historia no empezaron con un rey o un general, sino con el grito indignado de una maestra?